que les enseñé. Yo les enseñé tres cosas. Cómo se determinaban las diferencias entre cuáles eran los depósitos y los cheques que son por parte del banco, que no tiene registrado el banco, y por parte de la compañía, las operaciones que hace el banco y que no las tiene registradas, que son los depósitos, perdón, las notas de débito y notas de crédito. Pero ¿por qué si están haciendo conciliación bancaria solo hacen saldos conciliados y no hacen la conciliación bancaria propiamente dicho? Solo como dos o tres alumnos me hicieron eso, de ahí lo demás. Bueno, algunos ni lo hicieron, ¿verdad, Jaime? ¿No está Jaime? ¿O es que no quiere hablar hoy? No, es que Jaime solo se conectó y dejó ahí. Bueno, ok, jóvenes, vamos a retomar el tema que corresponde porque me interesa terminar este tema el día de hoy porque tengo un planteamiento que hacerles. Ok, tengo el ejercicio número 4. No sé si lo logran ver. Sí se mira, ¿Sí? Luis. ¿Sí, Sí verdad? se mira. ¿Está presentado? Ok, está presentado, ¿no? Ok, vamos a ver si... vamos a ver. Lo voy a poner un poquito más... Diga que voy manejando, si hoy no le puedo hablar mucho. dale, pues sí, que no quiero que te vayan a poner una esquela por andar con el celular, dale. Ok. Bueno, tenemos el ejercicio ahí. Dice, ejercicio número 4. La compañía constructora Lenca y Asociados ganó la licitación para hacer una carretera de Ajuterique a La Paz. Recuerden que estos temas que estamos viendo de contratos de construcción es en la contabilidad de la constructora. No es la contabilidad de quien contrata para que le hagan el servicio, ¿ok? Es de la constructora. Entonces dice, fue contratada, dice la constructora Lenque y Asociados, dice, para hacer la carretera de Ajuterique a La Paz. La obra durará 3 años y el precio del contrato firmado con el gobierno central son 200 millones inicialmente. Inicialmente los costos estimados del proyecto en cada año serían los siguientes y me dan todos los costos por cada uno de ellos. Dice que el primer año son 50, el segundo año son 70 y el tercer año son 60, es decir, 180 millones es los costos estimados inicialmente. Al inicio del tercer año, un incremento significativo en el precio de los materiales provocó que los costos totales suban en 5 millones. El gobierno central que paga la hora no acepta el aumento y no modificó el contrato porque seguramente en el contrato quedó que cualquier incremento sustancial que hubiese, pues obviamente lo iba a cubrir la constructora y no el contratante. Ok, los costos reales incurridos en cada uno de los años fueron los siguientes. En el primer año se habían estimado 50, pero realmente se fueron 60. En el segundo año habían estimado 70, pero realmente se fueron 75. Y en el tercer año se habían estimado 60 y solamente se gastaron realmente 50. Determinar el resultado de cada uno de los periodos aplicando la sección 23, registros contables del tercer año, considerando la constructora realizó el cobro en efectivo. Ok, ahí nos dice que efectuó el cobro en efectivo y facturó los valores estimados por avance de construcción. Ok, voy a dividir la pantalla y obviamente para poder establecer bien. Ok, lo tenemos aquí. Voy a dividir la pantalla para ver todo el desarrollo del mismo. Y voy a dejar en la parte superior el ejercicio y en la parte inferior, pues obviamente todo lo que corresponde al desarrollo, ¿no? Ok, entonces nos dice el ejercicio que son 200 millones el valor del contrato. Ok, el valor del contrato 200 millones. Los costos reales, dice, son para el primer año 60, para el segundo año 75 y para el tercer año, el tercer año solo son 50, ¿no? Ok,
60, 75 y 50, los costos reales, ¿no? Ok, son 50 millones. Esto es el valor según los datos que nos da el ejercicio. Ok, 60, 75 y 50. Los costos estimados, pues obviamente dice que fueron 50 el primer año, vamos a ver, el primer año 50, 70 y 60. Esos son los costos, a pesar que hubo un incremento, pero no se modificó el contrato. Ok, los costos reales estimados, pues obviamente son 60 el primer año, 135 el segundo, porque le sumo los 75 y 185 el tercero, que le sumo los 50. Sin embargo, recuerden, estos son los costos reales acumulados. Son 185 millones. Los costos estimados para terminar la obra, sí, pues obviamente los costos estimados para terminar la obra serían en el primer año, en el primer año, en el primer año nos habían dado que los costos estimados eran de una cosa es los costos anuales, que es lo que voy a poner acá, y los costos estimados. Lo voy a explicar bien en este ejercicio. Costos estimados anuales. Anuales. Ok, vamos a ver. Según la proyección eran 180 millones que íbamos a tener, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo costos estimados inicialmente de 50 millones en el primer año, ¿sí? Tengo 50 millones en el primer año, eso es lo que me dice que aquí los costos estimados, que es lo que estoy sombreando ahorita, son 50 millones, solo le estoy dando copia aquí, ¿ok? Y eran 180 millones en total, quiere decir que los costos estimados para terminar la obra van a ser 130, ¿no? En el primer año, porque le quitamos el del primer año y lo rebajamos, es decir, son 50 más 70, es decir, esto, ¿no? ¿Ok? Son los 180 millones los que estoy sombreando, ¿no? 180 millones. Pero quito lo del primer año, me queda que para terminar la obra, ¿cuántos costos serían? Pues obviamente 130, ¿no? Que es lo que estoy poniendo aquí de costos estimados para terminar la obra después del primer año. Quiere decir que los costos para el primer año son, pues obviamente los famosos 50 millones. 130 que hacen falta para terminar la obra, que son del año 2 y 3, menos los costos de más los costos del primer año, que son 50. ¿Sí? Que esto solo les estoy dando copy de lo que ya pusimos arriba. ¿Ok? Entonces, quiere decir que es la diferencia. ¿Ok? Entonces, en el segundo año, los costos, después del segundo año, los costos estimados para terminar la obra, pues obviamente son los costos estimados del tercer año, que son 60 millones, ¿no? Y los costos estimados de este año, pues obviamente van a ser 70 millones. 50 millones del primer año más 70 millones del segundo año me hace 120. Y los costos estimados totales son de 180, entonces me quedan 60 para terminar la obra, que son los costos estimados del tercer año, ¿no? Que es el que tengo acá sombreado, ¿no? ¿Ok? No sé si entienden qué es los costos estimados para terminar la obra y los costos estimados anuales. ¿Sí? Tenemos 50, 70 y 60, ¿ok? Los costos, por ende, los costos reales, van a ser los siguientes. Dice que inicialmente, pues tenemos 50. Inicialmente son 190, perdón, los costos reales. Reales son 60, 60, 75 y 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo modificaciones realmente, perdón, dice que al inicio del tercer año
hubo un incremento significativo en el precio de los materiales, lo que provocó que los costos totales subieran, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Al inicio, pues obviamente se incrementaron 5 millones y la totalidad de los costos, ¿sí? Reales, la totalidad de los costos reales eran 180, perdón, la totalidad de los costos reales fueron de 185 millones. Pero si ustedes recuerdan, al inicio, los costos reales al inicio del primer año, pues obviamente al inicio del primer año solo eran 50 millones, ¿ok? Los costos reales. Voy a ponerlo aquí, o mejor dicho, permítame, voy a darle acceso a Cristian que viene accesando, ¿ok? Ok, los costos reales no los desconocemos porque no sabemos, no hemos empezado la obra. Quiere decir que los costos reales iniciales, pues obviamente van a ser por cada uno de los años, que ya los tenemos aquí, los reales por cada uno de los años son 60 millones en el primero, ok, 60 millones en el primero, 75 millones en el segundo, y obviamente en el tercero, pues obviamente son 50 millones, ¿no? Eso es lo que nos da. Ok, no obstante, tenemos los costos estimados y los costos estimados totales, los costos estimados totales, ¿sí? Pues obviamente tenemos en el primer año, ya los teníamos establecidos, que son 50 más 70 más 60, es decir, son 180 millones, ¿ok? 180 millones en el primer año. Eso fue lo establecido. En el segundo año, pues obviamente son siempre 180, ¿sí? Porque no se modificó. En el tercer año dice que lo real es que no se modificó el contrato, pero sí los costos estimados, como hubo un incremento de 5 millones, pues obviamente quedaron en 185 millones, es decir, lo real fueron 185 millones. Entonces el porcentaje de avance, que sería con respecto a esto, no es más que el valor correspondiente de los costos más 50 millones de los costos reales, perdón, 60 millones de los costos reales, porque el primer año nos dice el ejercicio que son 60 millones, lo que son estimados son 50, ok, 60 millones. Entonces, 60 millones entre 180, que es el estimado, nos va a dar 33.33. De ahí, en el segundo año, pues obviamente los costos estimados reales, perdón, los costos reales acumulados son 135, que son 60 millones del primer año y 75 millones del segundo año. Obviamente nos da 135 entre los costos estimados, que son, pues obviamente, 180 millones porque no se modificaron. En el tercer año, pues obviamente ya sabemos que se incrementó porque hubieron 5, aunque no se aceptó y no se modificó el contrato por los ingresos, pero los costos sí se tienen que, en los costos estimados sí se tienen que considerar porque ya en el tercer año termina la obra. Entonces incrementaron 5 millones para sacarlo, pero es lo real. Entonces aquí, pues obviamente tengo 185 millones. Tengo 185 millones que invertí entre los 185 que es modificación y me queda el 100% ya constituido, ¿no? Es decir, de terminación del contrato. Ahora me voy a hacer el estado financiero, tomando como referencia lo que acabamos de hacer, lo estoy poniendo en la parte de arriba, pues entonces me voy a hacer el estado financiero. Ingresos por hora, pues el estado de resultados me dice que son 65 millones. ¿De dónde es? El porcentaje de avance, que no es más que el 33%, ¿ok?
multiplicado por el valor del costo del contrato. ¿Recuerdan cuánto era el costo del contrato, Jorge? ¿Cuánto era? 200 millones. Ese no se modificó, ¿ok? Por 33.33. En el segundo va a ser siempre 200 millones por 75% de avance. Y en el tercero, pues obviamente son más 200 millones por, obviamente, el 100% de avance, es decir, totalidad. Ok, tenemos la utilidad por cada uno de los años. Tenemos costos reales por el ingreso multiplicado por el total del ingreso, que es multiplicado, sale del porcentaje multiplicado por el costo del contrato, que es de 200 millones multiplicado por 33.33, me va a dar 76 millones. Ok, tengo costos reales en este año, pues los costos reales son de 60 millones, es decir, tengo una utilidad neta en este año, porque como es el primer año, es acumulada, es decir, es el mismo que tenemos tanto para el acumulado como para este, ¿no? Porque es el primer año, ¿ok? Que obviamente 262 por punto 33.33. ¿Ok? De ahí en el otro, pues tenemos 200 millones por 75%. ¿Ok? Y en el otro, pues obviamente 200 millones por 100. Ok, pues entonces en el segundo tenemos 150 millones porque es 0.75 sobre los 200 millones, que es el valor del contrato, ese es el ingreso, menos los costos reales, que en el segundo año los costos reales me dice que son 135 acumulados. Entonces tengo 15 millones en el segundo año, ¿no? Ya esos 15 millones corresponden a 6 millones 666.66.67 del primer año, menos lo que tenemos, es decir, propiamente 15 millones menos 6.66, prácticamente me da 8.333333333 de este año, ¿no? Entonces, y en el segundo año, pues obviamente los ingresos en el tercer año, perdón, van a ser 200 millones porque termina el contrato menos los 185, que es el costo reales, y me va a dar siempre 15 millones. Es decir, del segundo año al tercer año no hubo una utilidad porque se mantuvo siempre en 15 millones. ¿Cómo lo saco de una forma individualizada por el estado resultado? Por cada uno de los años, pues obviamente me voy. 66 millones que tengo el primer año, para el primer año, pues tanto el acumulado como, es decir, el acumulado como ese mismo año, como es el primer año, pues me van a dar igual. ¿Sí? Es decir, esta parte me da igual a esta parte del primer periodo, ¿no? En el segundo año sí ya cambia. ¿De dónde lo saco? Pues obviamente tengo 158, tengo 150 millones acumulados, le resto los 66 millones del primer año y me va a dar 83.33, 333.33. Y tengo 75 millones de costos reales acumulados, entonces la utilidad, pues obviamente propia de ese año, son solamente 8 millones. 333 333.33 de ese año. En el tercer año, pues obviamente, propio de ellos, son 200 millones de ingresos que voy a tener menos 150 que tuve acumulado en el segundo año, pues obviamente solamente son 50 millones y 50 millones de costos reales incurridos, pues obviamente voy a tener 0%. ¿Por qué? Porque como en este año fue que se me incrementaron 5 millones más. Entonces no tuve, los costos pues obviamente se incrementaron y el contrato no se modificó, entonces no tuve ninguna utilidad, digamos, desde el punto de vista de la constructora. ¿Ok? Tengo entonces que la utilidad del periodo van a ser 15 millones, que van a estar distribuidos 6 millones en el primer año y 8 millones 333.33 en el segundo año. En el tercero, pues no tengo nada de utilidad, hago la partida correspondiente, conforme a lo que me dice el ejercicio. Y dice el ejercicio lo siguiente: determinar el resultado de cada uno de los periodos, que ya lo determinamos, hacer las partidas correspondientes, eh, considerando que se cobraron los valores. Entonces, aquí ya no voy a poner proveedores, sino que aquí solamente van a ser dos partidas, porque la de proveedores no se va a hacer, solo si se quedara pendiente, sí. Entonces, pero en este caso específico no, porque dice que se cobraron tal y como se cobraron los valores. Entonces no se fue a proveedores, en este caso específico.
Ok, entonces, ¿qué sucede? Nos vamos aquí y tenemos, por ejemplo, para cada uno de los años. Y dice que, permítame un momento. Y para cada uno de los años, entonces voy a tener justo en la parte de los ingresos de construcción también tenemos acá, en la partida número va a ser por los ingresos de construcción. ¿Por qué? Porque dice que también se cobraron de forma en el mismo año, ¿no? Entonces no va a ir a cuentas por cobrar, sino que va a ser a caja y bancos. Entonces cobramos y no va a haber una tercera partida por el tema de los valores a cobrar, ¿no? Posteriormente, sino que se hacen de una forma, ¿no? Y ahí nos quedan, esas son las dos partidas, registramos los costos y registramos también los ingresos correspondientes en cada uno de los valores para cada uno de ellos. ¿No tienen alguna duda o consulta, jóvenes? Si no hay duda ni consulta, pues entonces continuamos. ¿Está todo claro? Ok, Sí, vamos a hacer el ejercicio número 1 para que vean ustedes, ¿no? Ya con este terminaríamos porque tengo que hacer otra cosa. Ok, tenemos aquí el número 1, la Alcaldía Municipal de Distrito Central. ¿Sí lo miran? ¿Está proyectado? sí, Sí, se ve. Sí. Ok, tenemos la Alcaldía Municipal de Distrito Central contrató a la empresa Asama Gumi para construir otro puente que de Tegucigalpa y Comayagüela por el valor de 120 millones. El tiempo estimado de la construcción son de tres años, a partir del 1 de enero del 2022. Los costos totales estimados fueron de 100 millones. Los costos estimados para terminar la obra fueron de el primer año 50 millones. Ojo, vean lo que le están dando, los costos estimados para terminar la obra. Después del primer año dice que son 50 millones. Después del segundo año son 20 millones. ¿Ok? Voy a regalar 5 puntos. Dígame cuánto es los costos estimados por el primer año, por el segundo año y por el tercer año. Alguien que me lo diga se va a ganar 5 puntos. Yo sé que le debo 5 a Jaime, que los tengo que dar del primer parcial. ¿Cuáles son los costos estimados del primer año, del segundo año y del tercer año? Considerando eso que está en el segundo párrafo de este ejercicio. Helen, ¿quería participar? Nada. Tienen un minuto. Si en un minuto nadie contesta, pues perdieron la oportunidad. Perdón, no le escucho, Laura. Perdón, Laura, dígame. $50,000. Ajá, en el primer año 50 millones. ¿Qué más? Segundo y tercero. No me ha dicho. El primero dice 50. Ajá. No, a ver, dígame propia de cada uno. No le pido acumulado. Quiero que me lo dé cada año. No le lo pido acumulado. Tienen medio minuto. Lick, Para el Dígame, año Raza. 1, Dígame, Raza. en el primer año 50 millones, en el segundo Ajá. 20, en el tercero 30. Ok. No, Rosa. Vamos, Fernanda. sí, yo suponía que así era también, en los últimos 2 años. No. ¿Quién más levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? Nadie. No hay nadie más. Nadie va a participar, nadie más.
Ok. El primer año son 50 millones. El segundo año son 30 millones y ahí está el error de ustedes, Fernanda dice, ¿ok? Y el tercer son 20. ¿Por qué? Son 100 millones y me dice que después del primer año son 50. Quiere decir que en el primer año son 50. Y en el segundo y en el tercer año que hacen falta, pues obviamente se van a llevar 50 millones porque eso es lo que me dice el ejercicio. En el tercer año, si me dice en el segundo año que faltan 20 para terminar, entonces quiere decir que del tercer año son 30. Del segundo, perdón, del segundo año son 30 y el tercero son 20. Y lo dijeron al revés, quienes participaron, tanto Fernanda como, ¿quién fue? Isa. ¿Ok? Lo dijeron al revés, dijeron bien los 50 del primer mes, del primer año, pero en el tercer año son 20, porque dice, y el segundo año, costos estimados para terminar la obra después del segundo año son 20, quiere decir que para el tercer año son 20, y para el de en medio son 30, porque son 100, ¿ok? Qué lástima que no se ganaron esos puntos, pero bueno, gracias por participar, quizás en la próxima se ganen, y Jaime, como dice que va conduciendo, pues entonces perdió la oportunidad y no quiere hablar. Ok, entonces, vean ustedes. Ok, de ahí dice, los costos reales estimados perdón, incurridos para el primer año son dice, los costos para el primer año son ok, los costos del primer año son precisamente de 50 millones, 30 millones en el segundo y 30 millones en el tercero. Lo único que difiere al final. El cuadro de acumulación se pide presentar el cuadro de acumulación que muestre tanto la utilidad o pérdida por cada uno de los resultados, ¿no? De cada uno de los años. Ok, tengo los datos acá, voy a presentar esto acá, cómo está dado. Ok, tengo el detalle correspondiente y nos dice lo siguiente. El precio total del contrato son 120 millones, no se modificó, pues se mantiene en los 3 años 120. Ok, los costos reales, dice, el primer año pues son 50, el segundo año son 30 y el tercer año son 30. Difiere con respecto a los costos, ¿no? Costos estimados son 50, para terminar la obra son 50 después del primer año. Quiere decir que en el primer año son 50 porque son 100. 20 para terminar la obra después del segundo año, entonces quiere decir que aquí vamos a poner los costos. Aquí tenemos los costos reales y aquí voy a poner los costos estimados anuales, que era lo que les pregunté. Y aquí costos estimados anuales. Entonces los costos estimados anuales van a ser en este 50, porque faltan 50, quiere decir que propiamente de este año, pues van a ser obviamente 50. Si faltan 50 para terminar y son 100, pues obviamente van a ser 50 en este año. En el segundo año, como después del segundo año faltan 20, pues obviamente, y faltaban 50, quiere decir que aquí van a ser 50 menos los 20 que corresponden al tercer año, entonces van a ser 30. Y obviamente 20 en el tercero para que me salgan la totalidad de los costos estimados en función de lo que hemos hecho, pues obviamente los 100 millones, ¿no? Ok, entonces los costos reales, aquí los tenemos 50 millones, que son estos costos reales, 50 millones, sí, 50 millones, 30 y 30, ¿no? Ok, los costos acumulados, estos son los acumulados. Entonces, los costos acumulados me dicen, los acumulados, que son 50 millones en el primer año, 80 millones en el segundo y 110 millones en el tercero. No se modificó el contrato, costos para terminar la obra, pues obviamente tenemos los datos. Entonces voy a mover esta parte acá, la parte de arriba, y voy a tener los otros valores acá. Ok, tengo los datos correspondientes de 50 millones, 60 y 70, ¿ok?
¿Cuánto es el valor de porcentaje de avance? Pues obviamente van a ser 50 millones de costos incurridos y el contrato dice que es 120 millones, entonces va a ser 50 entre 120 que vale el contrato. Perdón, entre los costos estimados son 50 incurridos entre los estimados, que los estimados en este año pues obviamente son 100, ¿ok? En el otro caso pues tenemos 80 acumulados, 80 entre 100 millones, que son el contrato. Y ya en el tercero, sí ya se modifica porque si ustedes se fijan, no incurrimos en 100 millones, sino que se incrementó en 10, pero como ya es la terminación del contrato, ya es lo real, entonces sería 110 entre 110 que realmente se gastaron en los costos, ¿no? Entonces va a ser 100. Esto va a ser precisamente el porcentaje de avance. Ahora lo hago de forma en el estado de resultado acumulado. Tengo 60 millones de ingresos porque obviamente va a ser el 50% sobre los 120 millones que vale el contrato. El 50% sobre los 120 millones me va a dar 60 millones. El 80% sobre los 120 millones para el segundo año me va a dar 96 millones acumulados. Y el tercero, pues obviamente el 100% van a ser los 120 millones. Tengo costos reales acumulados 50 para el primero, 80 para el segundo y 110 en el tercero. Quiere decir que el acumulado para el primer año, pues obviamente como el primer año es igual, tanto para el acumulado como por cada año, entonces van a ser 10 de utilidad, 60 de ingresos menos 50 de costos reales, van a ser 10. En el segundo acumulado van a ser 96 de ingresos menos 80 que tengo de costos acumulados, van a ser 16 millones de utilidad o pérdida. ¿Ok? 16 millones acumulado al segundo año. Quiere decir que de ese propiamente, solo de ese año van a ser 6 millones, porque ya tengo en el primer año 10 millones. Van a ser 6 millones propios solamente del segundo año. Y en el tercer año, pues obviamente tengo 120 millones de ingresos menos 110 de costo, pues obviamente va a tener 10 millones. Quiere decir que en este último estoy perdiendo, ¿no? Porque en vez de tener una utilidad, a los 2 años tenía 16 millones acumulado, pero ya a los 3 años acumulados solo tengo 10 millones. Quiere decir que propiamente en ese año, derivado del incremento de los costos, más bien se me redujo la utilidad que tenía en el segundo año, que era acumulado de 16 millones, y ahora solo tengo, al tercer año solo tengo 10 millones. ¿Cómo van a quedar los costos por cada uno de los años? Pues obviamente es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Lo tengo en la parte de arriba, el acumulado, y lo tengo en la parte de abajo, el por años. Tengo 60 millones menos 50, pues obviamente para el primer año el acumulado como el por cada año va a ser igual. ¿Ok? Tiene 60 millones acá, 10 millones de utilidad, porque 60 millones son los ingresos y 50 los costos reales, te vas a tener 10. Ahora nos vamos al segundo año. Propiamente de ese año los ingresos van a ser 36. ¿Por qué? Porque son acumulados 96 menos 60 del primer año, van a tener 36 millones de este año. Los costos van a tener 30, porque así son 80 menos 50, pues obviamente van a ser 30, y ya lo teníamos en la parte de arriba, que lo vamos a ver individualizado, ¿no? Aquí están los costos individualizados, los costos, aquí están individualizados, 50, 30 y 20, ¿no? Entonces quiere decir que obviamente va a quedar bajo este esquema de que van a ser 30 millones de costos para el segundo año. Y tengo 36 de ingresos propios de ese año, te van a hacer 6 millones de este segundo año. Ahí sí voy a ganar 10 millones en el primer año, voy a ganar 6 millones en el segundo. Pero en el tercero, miren, tengo 120 millones de ingresos menos 96 que tenía al segundo año, van a quedar propias del tercer año 24 millones. Pero los costos, como si me incrementaron en 10 millones, recuerdan, porque tenía estimado 100, pero realmente fueron 110 lo que gasté, entonces hay un incremento de 10 millones. Entonces, pero como no se modificó el contrato porque no me dicen nada el ejercicio, quiere decir que no aceptó el dueño en este caso, pues obviamente, creo que fue la comuna capitalina, según dice, ¿no? Que fue la que contrató para hacer sí, distrito de la alcaldía municipal. Entonces contrató para que hicieran el trabajo, entonces dije que no dan referencia de que se aceptó o no aceptó el famoso trabajo,
Entonces, perdón, el famoso incremento, entonces, pues se quedó tal y como estaba, ¿no? Entonces, 30 millones de costos y solo recibimos 24 millones de ingresos, pues ahí estamos teniendo una pérdida como constructora, ¿no? En este año. Entonces, compensado con los 16 millones que teníamos de los 2 años anteriores, pues le rebajo 6 y solo me va a quedar por los 3 años ya acumulado una utilidad de 10 millones. ¿Cómo voy a hacer? Como no me dicen nada de que si se cobró o no se cobró, pues entonces hago las partidas correspondientes, tal y como la enseñé el día de ayer. En el caso del ejercicio 4, sí, porque me decía que se habían cobrado, entonces no es necesario hacer la segunda y la tercera partida si lleva proveedores a cuenta por cobrar los valores. Entonces, en este caso, como no nos dice, pues entonces vamos a hacer gastos o costos por contratos de construcción contra caja y banco o proveedores, 50 millones el primer año, que son el valor de los costos reales, que son estos precisamente lo que estoy sombreando, 50 millones el primer año, 30 millones el segundo y 20 millones, perdón, y 30 millones que son los costos reales, porque se hace por los costos reales, no por los estimados, 50 millones, 30 millones y 30 millones, que es el último periodo. Ok, contra caja y bancos o proveedores. Ok, si se fue contra proveedores, pues obviamente cuando cobremos la plata, pues entonces se hace la contrapartida, proveedores contra caja y banco con 50 millones al siguiente año y así sucesivamente por cada uno de los años, ¿no? Se van cobrando un año posterior en cada uno de los años. Hacemos la tercera partida de caja y banco contra cuentas por cobrar, contra los ingresos por contratos, para registrar obviamente los ingresos de los contratos, ¿no? Que van a ser precisamente los que determinamos acá, que dice que los ingresos por cada uno de los años van a ser 60 millones el primer año, caja y banco contra cuenta, digamos, caja y banco o cuenta por cobrar contra ingresos por contratos de construcción. 60 millones el primer año, 36 millones el segundo año y 24 millones el tercer año. Una vez que nos pagan, si se llevó a cuentas por cobrar, pues entonces caja y banco contra cuentas por cobrar, porque estamos obviamente cobrando los ingresos por la construcción que estamos haciendo, 60 millones en el subsiguiente año, 36 millones en el año 3 del año 2 y en el año 4 del año 3, pues obviamente los 24 millones que quedaban pendientes. Ojo, esto es hipotético. Esto es hipotético siempre y cuando no nos diga nada del ejercicio. Si nos dijeran, en la vida real, les mencionaba ayer que lo que pudiese quedar pendiente a veces es al siguiente año pagar el mes de diciembre, nada más, es decir, pagarlo en enero o en febrero. ¿Por qué? Porque hay que sacar, hay que revisar, se hace los auditores hacen una revisión de realmente si el avance de obra está bien calculado, si realmente esos son las facturas y los documentos que soportan que los costos reales están bien, entonces se lleva un proceso, entonces dice, ok, como ya están bien, sí, no hay que pagarle. Entonces, pero solamente solo es el mes de diciembre. Pero en este caso, hipotéticamente, estamos planteando como que si se dio hasta el siguiente año, todo el año, para no hacer solo el diferimiento, porque no tenemos datos que nos digan que mensualmente fueron ingresos de tanto, 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 sino que lo tenemos de forma anualizada eh, pedagógicamente, ¿no? O sea, de forma global, no individualizada, porque no hay datos, sino que nos dicen que todos los costos y todos los ingresos por construcción van a ser anualizados, ¿no? ¿Ok? No sé si tienen alguna duda o consulta con respecto a este ejercicio. Perdieron 5 puntos más para poder acumularlo. ¿Jóvenes? ¿Tienen alguna duda o consulta? No, ¿No? ¿No? Ronald, Fernanda, Deri, Rosa, y Dalia, Laura, Helen, Cristian, Daniela, Kevin, o ya estás pensando en el partido, más bien, Kevin. Kathleen, Lourdes. Ah, Lourdes, no me ha preguntado nada. Valesca, Elena, Alison, Melissa, Carlos, David, Margie, Génesis, Esther, Carol, Andrés. Y Sí. Tania, Jaime. Todo claro, Lick. Está claro como Río Todo Choluteca, bien. ¿verdad? Está claro Como como Río Tahuel, Lick. Choluteca.
Como el Motagua, Ale. Como el Motagua. Cuidadito le escucha a Kevin porque se va a enojar. Mire que Kevin dice que es Olimpia y que va a ver el Motagua. No lo entiendo, la verdad. Ah, es que Kevin lo que quiere es estar socando para que eliminen a Motagua también. Daniela, Cristian, Lourdes, Valesca, Elena, Carol, Andrés, Génesis, Margie, Esther. Bueno, si no hay consultas o dudas, entonces les voy a mandar estos 3 ejercicios. Diga Laura, ya rato estamos diciendo. ¿Sí? Vale 100 y déjeme que eso es lo que voy a explicar ahorita. ¿Ok? A ver, todos los parciales están evaluados en base a 100 puntos. ¿Ok? Si ustedes recuerdan el primer parcial, presentaron tarea y solo hicimos exámenes. Ok, no hicimos pruebas, que les dije yo en un primer momento que íbamos a hacer una prueba de 10 puntos cada parcial, pero esta vez no la hicimos en el primer parcial. Entonces el examen se lo voy a valorar por 80. ¿Ok? Y la tarea por 20. Siempre bajo el esquema de que el primer parcial cuesta 25 puntos oro, el segundo parcial cuesta 35 puntos oro y el tercer parcial cuesta 40 puntos oro. ¿Ok? ¿Qué significa? Como ya les di la nota del examen, no les he dado la nota del acumulativo, que son las tareas, porque las voy a revisar en los fines de semana que vienen. ¿Ok? Entonces, pero si ustedes recuerdan, el examen solo estaba valorado en 70. ¿Ok? Es decir, la evaluación que ustedes tienen ahí es en base a 70. Entonces voy a hacer una ponderación que me dice que 35, por ejemplo, el que sacó 35, voy a hacer en donde 35 es a 70 como X es a 80, para saber cuánto debería de ser el aproximado que tuvieron que haber sacado, ¿ok? Es como que si lo evalúo con 80, ¿ok? Eso es lo que voy a hacer. Entonces les voy a dar un plus ahí, porque solo está evaluado a 70 hasta ahorita, ¿ok? Entonces ahí van a tener un plus porque no les puedo regalar los 10 puntos, obviamente, ¿no? Entonces, porque no hicimos la prueba, entonces, y las tareas valen 20 puntos. En este parcial, las tareas van a valer 20 puntos también. Pero, como ahorita terminamos ya el contenido de este segundo parcial, les quiero dar libre mañana, o yo no sé si ustedes quieren mañana, y tengo una prueba que quiero aplicar para este parcial previo al examen del siguiente fin de semana, que valga 10 puntos. ¿Ok? No sé si la quieren mañana o la quieren el jueves a la hora clase. ¿Ok? ¿La prueba es práctica o es teórica? No, aquí olvídense de teoría, aquí es meramente práctico, aquí estamos solo meramente práctico, ¿ok? Entonces, ustedes me dicen, o lo otro está la siguiente opción, que les valga el examen por 80. ¿Ok? Este examen que voy a poner el sábado. Ustedes Ponga la deciden prueba, Lee. si quieren la prueba de 10 puntos, va a ser el jueves entonces. O si la quieren mañana, pues yo las pongo mañana a la hora clase. Jueves, Lee. A la hora clase. ¿Ok? O bien el jueves. Voy a mandar la encuesta y va a ser por mayoría, si la quiere mañana o la quiere el jueves, ¿ok? Entonces, van a ser 2 encuestas. Uno, si la prueba la quieren el jueves o la quieren o la quieren mañana o la quieren el jueves a la hora clase. Y la otra encuesta va a ser si quieren la prueba o si quieren que el examen valga 80 puntos, ¿ok? Esas van a ser las 2 encuestas que voy a mandar en el transcurso de hoy y mañana, hoy al chat de la clase, para que la mayoría decida, ¿ok? Si la mayoría dice que no hay que hacer prueba, pues el examen va a valer, pues obviamente 80 el sábado, ¿no?
¿Ok? Si deciden que sí, entonces tendrían que hacer 2, la prueba ya sea mañana o el jueves y también el examencito el próximo sábado, si Dios así lo permite, de 6 a 8, tal como escogieron, ¿ok? Bueno, si no hay más dudas o consultas, cerraríamos aquí la clase y entre hoy y mañana le estoy mandando estos ejercicios que desarrollamos en clase, que sería el número 1, el número 2 y el número 4. ¿Ok? ¿Qué Y temas entran en la prueba, Lick? ahí les voy a decir en el chat de la clase, ¿ok? Porque no les voy a poner todo. Obviamente, el tema que les voy a poner en la prueba, si hacemos la prueba, no va a venir en el examen. Pero si no lo hacemos, pues sí va a venir en el examen, ¿ok? Bueno, hagamos algo, vaya, para que vean, hagamos algo. Les voy a poner el porcentaje de antigüedad, el porcentaje de utilidad bruta en venta en la prueba, ¿ok? El porcentaje de utilidad bruta en venta. Si hacemos la prueba, no vendría en el examen. Si no la hacemos, pues entonces va a venir en el examen, ¿ok? Si no hay dudas o consultas, que cerramos la sesión el día de hoy acá y continuamos, obviamente, ya sea mañana con la previa o el jueves, ¿verdad? Cuídense, jóvenes, saludos, bendiciones, que regresen con bien. Estamos en contacto. Nos vemos. Gracias, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, cuídense, ok. Kevin, no soques mucho, ¿viste? No, vamos a normal. Ok, sí, contar que hay que ser patriótico en este momento, ¿verdad? Cheque, cuídense, nos vemos. Buenas noches.